Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Eduardo Ugarte. Él es el director del Museo de Arte Contemporáneo y lo he invitado después de haber leído un muy bonito artículo que escribió a raíz de la muerte del Choclo Ricketts. José Ricketts es en definitiva uno de los pintores más importantes contemporáneos que hemos tenido, una persona que además de querido en Arequipa, desarrolló una carrera cultural muy importante, fue durante varios años el agregado cultural del Perú en Lisboa, en Portugal, y falleció la semana pasada. Fue una muerte que sorprendió a muchos, y es que él no quiso decir, no quiso comunicar, simplemente se conoció que él estaba mal, y que se conoció que él estuvo mal durante un corto tiempo y que murió después de que, según su propia disposición, fuera incinerado en Lima. Don Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación. El Choclo Ricketts era una persona muy querida en Arequipa, además de sus, no solamente por los íntimos amigos, sino por las personas que se cruzaban con él, que en algún momento compartieron con él. Pero ¿cuán valioso ha sido el Choclo Ricketts en el arte contemporáneo? Sí, es un poco un caso raro en que se sostiene la persona con la profesión, ¿no? En las dos formas ha sido valioso, los dos aspectos de su vida. Hay una transformación interesante en el Choclo. Él comienza, y al lado de Palau, a hacer el realismo, la acuarela, que tiene que ver mucho con lo que llamamos nuestra arequipeñidad y con la tradición pictórica de Arequipa, tanto por la técnica en la acuarela, cuando por esa relación tan importante que hay ciudad-campo. Y él comienza a especializarse, dentro de esto, sin salir, en pintar cebollas. Y tenía una particularidad frente a eso, el desarrollo del aspecto técnico en la acuarela y un tema tan nuestro, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver de que estaba conducido en su hábitat, era un pintor arequipeño. Pero de pronto también comienza a transfigurar su obra por una transfiguración natural, resultado para mí de sus lecturas y del estudiar lo que es la pintura y conversarla. Entonces, entra a un mundo más íntimo. Hay algunas exposiciones que son referentes para eso, Los Duendes de la Noche, que lo hace acá, y también la expone en Lima, en el Museo de la Nación. Tuvo críticas muy favorables, ¿no? Muy favorables y también muy negativas, en este sentido. ¿Cómo a un pintor, con la poca trayectoria del Choclo, se le dio el Museo de la Nación? Claro, que elevaban mucho el local, el lugar, el tiempo, y lo disminuían un poco al Choclo, una situación que se ha repetido con muchos pintores. Cuando Tola también gana un premio nacional, lo critican, y después vemos que Tola está sobre todos los otros pintores que se pretendían que debieron ganar ese premio. Con el Choclo es esa crítica que no exponía, querían que exponga uno ya con reconocimiento, ¿no? Bueno, pero ¿qué mayor reconocimiento del Choclo? Sus cuadros no se vendían aquí, ni en Arequipa, ni se vendían en las salas de exposiciones de Lima. Él pintaba en París, él pintaba en Lisboa, y vendía en Europa, ¿no es cierto? Sí, pero hay otra cosa aparte de eso. El mercado tiene sus normas, como las galerías también, y no se estaba tomando a un pintor sin valor. Y así no hubiese cubierto, digamos, otros mercados. La obra que expuso, la colección que es Duendes de la Noche, que acá también se expuso en el Centro Cultural Chávez de la Rosa en ese momento, así se llamaba,
tenía el suficiente valor y cosas muy, no se dice cosas, y aspectos muy importantes en lo que es la referencia a la pintura y sus soportes. Él expuso esa vez no solo los cuadros en el formato de las 2 dimensiones, también las siluetas en trupán de sus personajes. O sea, los sacó de los cuadros y los puso para que se tropiecen o se fotografíen con el espectador. Después de eso, era difícil acceder a encontrar qué había detrás de él, y es una ventaja del pintor que nos muestra una obra y el espectador o gozador se acerca sin antecedentes, para verlo con una pureza especial que la emoción estética se ve con menos ruidos. Y en este caso el Choclo, cuando nos muestra Los Duendes de la Noche, nos da la sorpresa de la nueva forma de tomar personajes propios, una nueva recreación de hasta el aspecto técnico con unas salpicaduras y un manejo de las sombras en que uno sentía que eran objetos, personajes nocturnos. Esas coincidencias que se descubría era parte de su modo de concebir lo que era la pintura y desarrollarlo en el cuadro, y sobre el cuadro en el personaje, y sobre ese personaje el espacio donde estaba. En el Museo de Arte Contemporáneo tenemos un cuadro de gran formato donde no se pierde ese localismo, se encuentra ese misterio del personaje y su entorno nos lleva a los que hemos escuchado, leído, visto en películas Las Mil y Una Noches, en que el personaje está entre turbantes, entre siluetas de camellos que se ven al fondo, y sin embargo la sorpresa está cuando yo, después de la violencia de ver este personaje extraño, me acerco a leer el título, se llama La Tía Pocha. Y hay otra referencia, ¿no?, para los que vivimos en Arequipa. Y volvemos a hacer una segunda lectura en el cuadro tratando de encontrar la Tía Pocha. Y le aseguro que quien la encuentre acertará y quien no la encuentre tampoco. Pero estaba otro de los aspectos vitales que tenía el Choclo, esa ironía, ese modo de tratar la vida con cierto modo así de tratarla como muy mía. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, el primer museo de arte contemporáneo que hubo en el Perú. Y estamos hablando del Choclo Ricketts, un entrañable pintor arequipeño que falleció la semana pasada. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Eduardo Ugarte, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa. En el 2011 hice un programa con el Choclo Ricketts, 1 hora, la mitad, en un negocio que puso aquí que a mí me pareció interesantísimo y que pensé que iba a ir con viento en popa, y luego en la casa que él usaba para pintar en Mejía. En la columna usted hace referencia al Minotauro. Minotauro era su tienda de arte junto con su hijo y con Jeroba. Y la idea, el concepto era, bueno, en Arequipa hay un poco más de dinero, entonces uno ya no tiene que comprar esas horrorosas copias de obras artísticas, sino tener un original a un precio asequible. Y él me dijo, inclusive yo, si hubiera querido comprar un cuadro mío, no lo hubiera podido pagar, me dijo, alguna vez. Me lo dijo en ese programa específicamente. Fue importante esa iniciativa de hacer una tienda de arte en Arequipa, a media cuadra de la plaza de Yanaguá. Fue muy importante porque también fue un bofetón a nuestra realidad respecto al mercado del arte en Arequipa y a la pérdida que hemos tenido de ese deseo y esa necesidad de vivir rodeados por objetos artísticos. Él entendió, él creció con este sentido, ¿no? Las casas se adornaban
o mejor dicho, los habitadores en las casas se rodeaban de objetos de arte. Desde el espejo no era un simple vidrio con plata detrás, sino el marco era parte del espejo. Tenía mucho que ver eso en los espejos que se escogían. Este vidrio también era biselado. Las consolas, o sea, desde el mobiliario hasta los objetos estrictamente artísticos, no aquellos que utilitarios y que llevan también el arte como algo adosado. Creyó que no se había perdido eso y que había la ausencia de la tienda. Pone la tienda, efectivamente con Gerova, el gran amigo, y fracasan. Hay la respuesta inmediata, sí, por la novedad. Hay la respuesta porque es el choclo y es Gerova. Hay la respuesta porque, carambas, que mira, qué bien está esto. Pero no pasó más de eso. Se vendió en la inauguración. Sí, es como otras galerías, otros espacios de comercialización de arte, como la galería de Aurora Bellido, que también fracasó, como la galería que puso en Jerusalén hace ya más que creo 30 años mi hermano Leonardo, como otros intentos, un intento que hubo de Bustamante de poner en Caima, viendo que por Caima era un lugar donde que se suponía que también en los interiores había arte. No, o sea que hemos llegado a que el formato del televisor ocupa el gran espacio en nuestras habitaciones, u otros objetos, o un minimalismo que hace retroceder cualquier manifestación artística, o se ha conducido hacia otra forma a la estética. Eso decepcionó mucho al choclo, pero nos hizo ver a los arequipeños de que no respetábamos a nuestros artistas. El choclo vivía en París. Sí, se fue a París. Vivía en París, pintaba en París. También en Italia. ¿Cuán importante para el choclo era París? ¿Cuán importante para el choclo era Arequipa? ¿Usted lo sabe? Saberlo directamente tenía que ponerme a recordar palabras de él, pero creo que la sensación es más importante. La sensación que yo tengo es de que no solo era él, por ser París, por ser Lisboa, por ser Roma o Venecia, era su gran deseo de vivir en lo nuevo, de vivir donde se sintiese bien, de vivir donde encontrase correspondencia a su modo de ser. Y usted sabe que Europa y las ciudades centrales, sus capitales, han procurado mucho conservar esos ambientes que las hace ciudades de arte. Y entonces ahí se sentía bien, se sentía en su sitio. Cuando él tenía su taller en la tercera cuadra de la calle Ugarte, en el segundo piso, las visitas... En la segunda cuadra. En la segunda era, no en la tercera, en la segunda, con el balcón cerca de los registros públicos. Sí, cerca, exacto. ¿Ya? ¿Era segunda o tercera? Ni siquiera, era la primera, ¿no? Porque empiezan en Jerusalén, sí, claro, la primera cuadra. Sí. Donde entonces, hubo colegio, las Carmelitas o algo así. Cierto. Entonces, él, las fiestas que hacía, debemos quitar el nombre de fiesta, las reuniones de amigos que hacía, que resultaban realmente en el nivel de la fiesta, ¿ya? Hacía ver el mundo al que él correspondía o al mundo al que él pretendía. Y creo que si bien acá nosotros hacemos algo que se acerca a lo que se ve en Europa está. Entonces él se sintió mejor, se sentía bien, pero también había algo que se nota en sus escritos porque era un gran escritor, así una gran habilidad, así como el pintor Teodoro Surete escribía muy bien, el pintor Palau escribe muy bien, el Choclo Ríquez escribía excelentemente. Notábamos ese no desarraigo de su tierra, ese seguir siendo arequipeño, que un poco ahora, mientras lo hablo, me doy cuenta, tal vez fue lo que defendía Cortázar en su famosa polémica con José María Arguedas, en que Arguedas no quería salir del lugar y así traducía su tierra, mientras que
Cortázar defendía el dejar el lugar para tener un extrañamiento que con el recuerdo lo hiciera describir estos sitios. Bryce lo ha dicho hace poco, ¿no? Cortázar, bueno, pues hablaba de Argentina, ¿no? Finalmente. Sí. Sí. Y entonces el Choclo, por más que pintaba, desde acá ya comenzó, desde que hace sus personajes y deja un poco eso tradicional arequipeño, ya comenzó a tener esa universalidad. Por eso en la columna que usted cita yo digo que murió como el universal Choclo Ricketts. Le agradezco mucho por haber venido, el tiempo nos ha ganado. Gracias por la invitación. Soy Eduardo Duarte, hemos estado hablando del Choclo Ricketts. El Choclo Ricketts vivió en lo que nosotros conocemos como la Casona Ricketts, una mansión, pero vivió de una manera interesantísima. Conmigo compartió un vino argentino de 15 soles y lo disfrutamos. Y se iba cruzando París a un concierto en bicicleta. Ese era el Choclo Ricketts. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.